que no necesariamente debe ser redactada en todos los ámbitos, pero que sí tiene que ser tratada para que los receptores deban ser tratados de una manera cortés. También dice que los medios de comunicación, bueno, habla de los medios de comunicación electrónica y nuevas tecnologías, que hay muchas empresas que toman como opción esas nuevas tecnologías, pensando que la comunicación puede ser un poco más rápida y eficaz, pero generalmente no todo el tiempo esta tecnología resulta ser tan eficiente como se creería. Habla también que las nuevas tecnologías han dejado a un lado eh, cosas como que ya están obsoletas, como el correo, que ya se utiliza menos el correo porque el correo postal, porque se utilizan tecnologías nuevas como correos electrónicos y todo lo que son esas plataformas. Yo lo asocié un poco que esas nuevas tecnologías también se implementaron, digamos, el año que pasó, porque habían muchas empresas con tecnologías obsoletas que se vieron en la necesidad de actualizar sus plataformas y todo para que todo fuera de una manera más clara y eficaz, ¿sí? Como por ejemplo esta plataforma que estamos manejando y la tecnología de los celulares y los computadores. También habla bueno, yo también asocio que debido a estas nuevas tecnologías de comunicación, pues también muchas personas han quedado sin empleos debido a que hablan del correo postal, pues ya no se necesita la persona, ya no se necesita el cartero como tal que lleva cierta información, sino todo está a un clic, digámoslo así, a un envío. También pues nos habla de un ejercicio que ya retomó una compañera que dice que la comunicación puede desarrollarse. Entonces acá nos dan dos opciones y la respuesta sería verbal y no verbal. También dice acciones, expresiones o movimientos corporales que tiene un significado propio que puede reforzar o contradecir la comunicación verbal. Entonces, pues esto sería verdadero. Pues están las dos opciones, falso, verdadero, sería verdadero. ¿Ha sido el eje, esa es otra pregunta, ha sido el eje de la comunicación organizacional? Es aquella cuyos mensajes se transmiten a través de cartas, documentos de diversa índole. Nos referimos a la comunicación. Entonces, pues aquí como habla de comunicados y documentos escritos y cartas, pues sería la C, que sería comunicación escrita. Aquí se menciona al menos tres tipos, al menos tres sistemas de equipos de comunicación útiles, pues serían los celulares, ahí hablaba del Viper, de las plataformas como software, hardware, bueno, esos serían como los equipos de comunicación. También habla de la comunicación grupal, que son pequeños grupos de trabajo que se forman en redes de comunicación, como una cadena, tipos de ruedas de negocios, donde pues todos aportan sus intereses, y eso sería como un tipo de comunicación formal y grupal. Y mi compañera dice que tiene problemas de acceso a la plataforma, entonces ya abarqué todos los temas. Pero muy por encima, dejaste varias cosas por mencionar, Carolina Cruz, precisamente pues porque pues, seguramente tu compañera no pudo ingresar, pero hay varias cosas que de pronto no mencionaste que también igual son importantes. Yo los invito a que de todos modos ustedes todos hagan sus lecturas del artículo, que es un artículo bastante interesante, pues de que, como se han dado cuenta, tiene mucho que ver con lo que hablan de cómo esta nueva tecnología, cómo la comunicación está atravesando en todos los sentidos la organización
y cómo esta, me refiero a la comunicación, tiende a ser muy importante para poder lograr los objetivos organizacionales y lograrlo de una manera mucho más rápida, con una muy buena comunicación, de una manera mucho más eficaz, con una comunicación asertiva. Pero, pues, pues ahorita fíjense cómo tenemos dificultades con este tipo de tecnología, precisamente porque se cae la red, porque se va la luz, porque no se puede ingresar a la plataforma. Y todas esas son cosas que constantemente tienen que estarse evaluando y no quedarse solamente con que sea esa la única forma de comunicarnos ni que sea la única metodología ni el único canal, sino que existan diferentes maneras para que salgan adelante, digámoslo así, todos los procesos, todos los proyectos. Fíjate que tú, por ejemplo, Carolina Cruz, o sea, las preguntas que tú leíste, pues no tenías que hacerlas. O sea, cuando tú hablas de verdadero o falso y de cuál era la elección, pues si tú tomaste nota, las páginas que yo les di a ustedes eran 271, 72, 73, 75 y 76. ¿Sí? Perdón, 73, la 74 no, la 274 no, y ahí fue cuando tú empezaste a leer esas preguntas, porque pues son como evaluaciones que se hacen de acuerdo a la lectura que se hizo, ¿no? Pero ¿por qué se presenta eso? Porque no hay atención, porque no se escucha bien y porque pues, pues, consideraron de que esa página también tenía que leerla. Entonces, estos ejercicios son importantes precisamente para que nos demos cuenta cómo en la comunicación a veces se distorsiona, se tergiversa y aparece lo que se conoce como el teléfono roto. Entonces, no estoy llamando la atención, sino que simplemente son ejemplos que constantemente estamos viviendo, se presentan y que por X o Y razón tenemos, digamos, como esas dificultades. Bueno, entonces, esa parte. Y terminamos con Valerie y con Manuel. Entonces, por favor, Valerie y Manuel, los escuchamos. Bueno, profe. Comienza mi compañero, profe. Ok, listo, Manuel. Hágale, Manuel. Bueno, profe, entonces aquí encontramos lo que significaba las redes de comunicación formal a nivel organizacional. Entonces decimos que las organizaciones tienen sus propias redes que a partir de su estructura se relacionan con la visión y la misión. Y en este caso, las comunicaciones es vital para el cumplimiento de sus objetivos o a llegar a cumplir sus metas establecidas. También encontramos lo que es tipos de redes organizacionales más comunes. Allí encontramos a nivel organizacional se forman redes de comunicación que se desplazan en formas ascendentes, descendentes y laterales, dentro de las que se destacan por su frecuencia de aparición las de regulación, innovación, integración y la de instrucción. Redes de regulación, podemos decir que es la forma que se direcciona la información para que llegue asertivamente y no se filtre dicha información. Red de innovación es la forma o los pasos que las empresas le dan a los empleados para que puedan resolver problemas o conflictos o puedan dar soluciones para resolver dichos conflictos. Red de integración, se puede decir que allí se complementan las necesidades entre la empresa y los empleados para lograr metas. Importancia de las redes de integración. Es muy importante puesto que allí se establece cómo se les va a dar la motivación o estímulo o ascensos que se les va a dar a los empleados. Red de información de instrucción. Es el método en que se les informa las notas o a través de letreros o boletines, es decir, es como la forma de informarles a ellos a través de letreros, de comunicaciones, de imágenes.
Pues ya le cedo la palabra a mi compañera para que termine de complementar. Listo. Gracias, Manuel. Valeria. Ok, profe. Voy a quitar la cámara porque pues tengo que leer las notas que tengo en el celular, ¿sí? Ok, dale. Ok. Listo, profe. Entonces, decimos que pues bueno, en este caso a mí me correspondió la parte que hablaba sobre la distorsión un poco de la información, o más que todos los chismes, por decirlo de una forma un poco más coloquial. Entonces, pues bueno, más que todo la red informal se llama esto. Entonces nos indica que la dinámica organizacional hace materialmente imposible que toda la comunicación fluya en redes formales que están bajo el control de la empresa y sus administradores. Las relaciones naturales entre los trabajadores proporcionan el surgimiento de medios no oficiales que dan lugar a la red de comunicación informal. En este caso, pues bueno, nos está hablando básicamente de lo que estamos hablando precisamente ahorita, de los chismes, los rumores o las formas que tienen las entidades, las empresas de transmitir información de una manera no formal, o sea, sin circulares, sin comunicados como tal, sino únicamente como cuando, digamos, un jefe te dice como, ah, ok, mañana vamos a hacer tal cosa, por favor, comunícaselo a tus compañeros. Eso es como un tipo de comunicación informal. Y eso también da paso a, pues, a que se tergiverse de alguna forma u otra la información. ¿Por qué se tergiversa de alguna forma u otra la información? Porque también van incluidos intereses de por medio. Por ejemplo, si el empleado, no sé, tal vez tiene algún inconveniente con el jefe o simplemente desea tergiversar la información para que sus compañeros crean algo totalmente distinto, pues la va a tergiversar y pues va a terminar siendo básicamente un teléfono roto. Entonces, en este caso, la red informal es variada e inestable. Tenemos con que los rumores tienen por lo menos cuatro propósitos bien definidos. El primero es estructurar y reducir la ansiedad de quien genera el rumor. El segundo es dar sentido a la información limitada o fragmentada. El tercero es servir de vehículo para organizar a los miembros del grupo o organización y quizás a extraños al mismo en coaliciones. Y el cuarto es señalar el estatus o poder del remitente, em, básicamente quien informa al respecto. Entonces, en este caso, nos indica que los rumores tienen como fin principal eh, dar como la tranquilidad al emisor de que pues su información fue transmitida correctamente. Eso es como el fin que tienen los rumores en cuanto al emisor. Y en cuanto a los receptores, pues darle la tranquilidad de que la información que les dio el emisor fue transmitida a ellos, nada más. Y ya. Sí, esa parte es vital cuando, o sea, en una empresa definitivamente, en cualquier organización o inclusive en cualquier relación social, laboral, de pareja, lo que sea, eh, es difícil que no hayan rumores, ¿no? Es difícil de que se pueda controlar exactamente eso. Entonces, no se pueden evitar, pero sí se pueden controlar. Y la idea es controlarlos precisamente para que no se genere conflicto. Cuando no los podemos manejar porque nos dejamos llevar por la presión, porque nos dejamos llevar por la manipulación, nos dejamos llevar por el poder, es decir, la persona que tiene el rumor, que parte del rumor, pues tiene mucho poder. Entonces esta persona puede influir de una manera negativa en que ese rumor al principio del texto se veía como que los conflictos se van incrementando como el fenómeno de la bola de nieve, que se van acrecentando, entonces eso genera dificultad. No se En efecto. pueden, sí, no se puede disminuir el problema de que existan los rumores. Siempre van a existir, siempre. La cuestión es de que yo sepa cómo es que se presentaron esos rumores, desde dónde se comenzaron a presentar, cuál es el tema central, para que yo retome eso y lo pueda hacer como que pues, el peso que tiene ese, entre comillas, ese chisme, ¿sí? Pues que se le vaya quitando el poder que tiene. Permíteme, hay un ejemplo hasta jocoso cuando se habla
de la psicología del rumor o cuando se habla del teléfono roto. Seguramente ustedes lo han escuchado. Permítanme, se los voy a leer para que podamos entender este ejemplo de los errores de la comunicación. Entonces, dice, el teniente dice al sargento, sargento, informe que por orden del capitán, la tropa asistirá mañana al campo de ejercicios en traje de campaña para observar el eclipse que, según periódicos, ocurrirá a las 10 horas. Inmediatamente después, una señora perteneciente a la Fuerza Aérea de un país extranjero especializada en astronomía explicará el fenómeno celeste. Entonces, el sargento le dice a los cabos, atención, comuniquen que por orden del capitán habrán 10 eclipses dentro de 1 hora. Los soldados deberán pasar al comedor en traje de campaña a leer lo que dice el periódico de una señora celeste que irá con la Fuerza Aérea a hacer ejercicios en un país extranjero. Si llueve, se les explicará en qué consiste el fenómeno. Los cabos dicen a los soldados, atención, la señora del capitán va a producir 10 eclipses por hora en el comedor. Si llueve, la Fuerza Aérea especialista en astronomía explicará en el campo de ejercicios en qué consiste el fenómeno de los periódicos. La tropa irá en vestido celeste. Y los soldados en las filas entre sí dicen que mañana la Fuerza Aérea y el capitán se vestirán de celeste para eclipsar a una señora extranjera que va a hacer no puede la risa, disculpe, repito, que mañana la Fuerza Aérea y el capitán se vestirán de celeste para eclipsar a una señora extranjera que va a hacer ejercicios fenomenales entre la tropa en traje de campaña. Después hará llover en el comedor para que la tropa se vista de periódicos y se vuelva especialista en astronomía. ¿Ven? Eso es un ejemplo del teléfono roto. Entonces, pues, se presentan para muchas cosas, se tergiversan muchas cosas, y eso, pues, es lo que trata de evitar cualquier organización. De hecho, las organizaciones buscan en los procesos de comunicación disminuir los conflictos y que se llegue a manejar con ética, con compromiso, todo este proceso para generar entonces buenos resultados. En último, lo que se pretende es que la persona o las personas tengan como una calidad de la información, como una comunicación importante. Siempre la comunicación nos acompaña a nosotros. Nosotros no podemos vivir sin estar haciendo esto que estamos haciendo ustedes y yo. ¿Ven? Y se presentan una serie de dificultades, de barreras, de bloqueos que hacen de que la comunicación no siempre llegue, que el mensaje que se transmita se entienda de una manera diferente. ¿Sí? Lo que yo dije, cuando llegó allá al final, pues llegó totalmente modificado. Esto fue lo que vimos ahorita. Y si estuviéramos en clase presencial, seguramente haríamos algunas dinámicas que me parecen muy interesantes para poder entender este manejo de la comunicación. Échenle una leída, por favor. De hecho, les sugiero que lo lean porque nosotros tenemos el parcial el miércoles y todo esto va a entrar, incluyendo lo que vamos a trabajar mañana. De hecho, quiero pedirles el favor de que para mañana ustedes vamos a hablar de liderazgo, ¿sí? Les voy a pedir el favor de que ustedes escojan un líder que a ustedes les llame la atención, cualquier líder que ustedes consideren, un líder histórico, un líder familiar, un líder nacional, no sé, pero escojan un líder y nos hablen un poco de él.
¿no? Un poco la historia de él, un poco por qué ustedes lo consideran el líder, por qué lo escogieron a él o a ella como líder, ¿no? Entonces, háganlo por favor para que mañana comencemos la clase con ese tema de lo de liderazgo, porque eso es lo que nos corresponde mañana. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta con respecto al tema de comunicación organizacional. Lady Hernández, ¿no tienes cámara? ¿No tiene cámara? Por favor. Profe, es que me tocó conectarme del celular. ¿Qué pasó qué pasó con María José Negrete de Carolina Rivera? No, profe, dice que el internet le está fallando. Ok. Ok, listo. Bueno, muchachos, creo que si no hay preguntas, entonces terminamos por hoy. Mañana entonces nos veremos muy juiciosamente a las 8 de la noche. ¿Listo? Profe, perdón, ¿puedo Gracias, decir algo? Listo, perdón, profe, buenas noches. Perdón, Hasta luego. después, Chicos, ¿quién falta de grupo? Porque es que ¿quién falta de grupo para lo de la creación de la empresa? Yo falto de grupo. Yo también falto. ¿ustedes están en el Yo. grupo de psicología organizacional del WhatsApp? Sí, Para que porfa me escriban por ahí para armar el grupo y pasarle el listado al profesor. Para que trabajen ustedes, o sea, las dos personas que levantaron la mano. Inclusive hay otra chica también en el grupo que escribió que no tenía grupo. Bueno, pasen este dato para que se establezcan los grupos porque la idea es trabajar en equipo. ¿Listo? Entonces, como me Profe, sí, dime. bueno, saliéndonos de allá al tema, no sé si podamos como revisar lo de el tema de ayer, de lo de aprendizaje clásico, que estuve como haciendo un ejercicio, no sé si se pueda. Bueno, dale. Tenemos 7 minutos, dale. Bueno, yo hice como un ejemplo, los soldados retirados les causa miedo a los sonidos muy fuertes, ya que les recuerda los momentos de la guerra. Estímulo incondicionado es la guerra. Respuesta incondicionada, el recuerdo. Estímulo incondicionado, el sonido. Y la respuesta condicionada, el miedo. ¿Cuál es el estímulo neutro? Profe, es que yo no entiendo lo del estímulo neutro, o sea, no le veo... Claro, es que mira, el estímulo neutro se menciona neutro porque se presenta por primera vez y no genera absolutamente nada. O sea, el estímulo neutro cuando se presenta por primera vez no genera nada en la persona, o si estamos hablando de un experimento con animales, no genera ningún tipo de reacción en el animalito. Acuérdense que en el experimento de Pavlov el estímulo neutro fue una campana, un sonido. campana. Pues lógicamente cuando aparece por primera vez el perrito no genera ninguna respuesta. Pero después, Profe, a ver si yo lo entendí. pero después, Alejandra, después, ese estímulo neutro se asocia o se aparea, digámoslo así, con el estímulo incondicionado muchas veces. Es decir, se asocia, para el ejemplo del perrito, se asocia campana con comida. Comida, campana. Comida, campana. Siempre. De tal manera que el estímulo neutro, que el estímulo incondicionado se convirtió en un estímulo condicionado. O sea, la campana que inicialmente era neutro se convirtió en estímulo condicionado por la misma presentación seguida de comida, campana, comida, campana, comida, campana.
¿sí? Y al presentar únicamente la campana, es decir, el ruido o el sonido, el perrito generaba una respuesta condicionada. ¿Ves? Por eso es de que es importante mencionar el estímulo neutro asociándolo con el estímulo incondicionado. Alejandro. Entonces, por eso no te quedó claro lo de los soldados, porque te faltó asociar. Carolina, ¿cuál era el ejemplo que tú querías dar? No, o sea, a ver si lo entendí con el que acaba de dar Alejandra. O sea, el estímulo incondicionado sería la guerra, ¿sí? El sonido que ellos escuchaban frecuentemente en la guerra. La respuesta incondicionada es que después de escuchar frecuentemente los sonidos, les trae el recuerdo del miedo. Y el estímulo neutro, pues sería, digamos, la balacera, el ruido. Sí, ok. Bueno, si les parece, mañana en un momentico me acuerdan y miramos ese ejemplo, por favor, para poder, me parece que sí se puede dar, pero hay que organizarlo muy bien, ¿no? Hay que organizarlo muy bien. Sí, profe, porque qué pena, yo no ese entendí esa vaina. Eche, esta vaina está pesada, está pelúa, esta vaina está pelúa. Eche, pero usted no niega de dónde es, ¿sí o no? No, no, hombre, ¿para qué? No, hombre, ¿no? No, señor. Dios mío, vale, ok. Entonces mañana, antes de que comencemos, por favor, Carolina y Alejandra, retomamos este ejemplo, por favor, ¿vale? Listo, profe, gracias. Buenas noches. Bueno, señoritas, Hasta mañana. caballeros. Listo, profe. Chao. Buenas noches. Chao. Gracias, profe. Hasta Estén bien. mañana. Chao, chao, que estén bien. Hasta luego, profe. Chao, mijo, que estés bien. Chao. Profe, gracias. Chao, Carolina.